ahí, por supuesto, será pues de fácil presentación, de fácil aparejamiento, ¿no? Sin embargo, ello no impide que puedan realizarse actuación de pruebas que el juez considere indispensables y que esto, como ustedes conocen bien, en el ámbito del derecho procesal civil es lo que se conoce como la prueba de oficio, o sea que el juez puede considerar indispensable la actuación de pruebas que en este caso resultan siendo a criterio del juez importantes, ¿no? Por ejemplo, es posible que el juez solicite algún informe a algún órgano del Estado, por ejemplo, o es posible que el juez solicite información adicional que le resulta siendo importante para efectos de resolver. Sin embargo, en principio se entendió que esta facultad que tiene el juez permitía que igual pues los procesos durmieran el sueño de los justos. Sin embargo, la normativa procesal constitucional ha establecido que aquello no debe afectar la duración del proceso, en el sentido que es algo que no debería, al contrario, procurar que esta actuación de pruebas, esta realización de actuación de pruebas ordenada por el juez para mejor resolver, no impliquen, por supuesto, que el proceso termine alargándose en el tiempo. Y por otro lado, tenemos que el juez puede ordenar a petición de parte la exhibición de documentos, lo cual, por supuesto, también resulta siendo importante tomar en consideración. O sea que si alguien solicita que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura exhiba el expediente tal, eso es posible a partir de solicitarlo al juez en los actos postulatorios, tanto demanda como contestación. Ahora, algo también importante es la valoración de los medios probatorios. ¿Cómo es que el juez valora estos medios probatorios? Y no es que estos medios probatorios van a ser valorados como si fueran islas, sino que aquí se aplica lo que se conoce como la valoración sistémica de los medios probatorios. ¿Qué significa la valoración sistémica de los medios probatorios? O sea, que los medios probatorios se van a valorar de manera conjunta. Y se van a valorar de manera conjunta en el momento de emitir sentencia. Entonces será importante que nosotros podamos evaluar, criticar o en todo caso también analizar una sentencia de amparo a partir justamente de este razonamiento de valoración que realiza el juez, porque será fundamental que la valoración se realice de manera conjunta. Ahora, los medios probatorios que resultan acreditar hechos que son trascendentales en el proceso pueden ser admitidos por el juez tanto a la controversia principal o a la medida cautelar que ha sido solicitada, pero siempre y cuando, no nos olvidemos, siempre y cuando que no requieran actuación. Y esto debido a que ustedes saben muy bien que la actuación viene a significar un momento especial dentro del proceso. Incluso hay que considerar esto también si la prueba se conoce o se produce luego de la demanda. Pero definitivamente, bajo ningún motivo, nuestra legislación permite que puedan ofrecerse estos medios probatorios después de realizada la audiencia única, porque como acabamos de ver, luego de realizada la audiencia única, sabrán ustedes que corresponde la emisión de la sentencia, la cual puede ser emitida incluso en la misma audiencia única. Por otro lado, tenemos que si la prueba es posterior a la audiencia única, ¿qué es lo que vamos a hacer? La parte que se siente afectada, que puede ser la parte demandante o la parte demandada, lo podrá hacer valer en una segunda instancia o de repente a partir del planteamiento ante el Tribunal Constitucional. O sea que a partir de que se acude al Tribunal Constitucional,
es posible, por ejemplo, allí hacer valer el ofrecimiento de medios probatorios producidos con posterioridad a la audiencia única realizada. O sea, puede plantearse, en este caso, ese nuevo medio probatorio con la apelación para que sea, en este caso, valorada en segunda instancia o, en su defecto, si corresponde a partir de el recurso que se presenta, el recurso correspondiente que se presenta ante el Tribunal Constitucional. Respecto a la sentencia, como acabamos de ver hace un momento, es importante tomar en consideración dos aspectos que son especialmente relevantes. El primer aspecto se refiere a la oportunidad. El primer aspecto corresponde a la oportunidad. Y esto de la oportunidad se refiere a que la sentencia se puede producir, como acabamos de señalar, en el acto de la audiencia. Como que hay muchos amparos, he tenido la oportunidad de tener pronunciamientos en el mismo acto de audiencia, y por eso es importante litigar de manera adecuada en la audiencia, de forma tal que con el razonamiento que le alcanzamos al juez a partir de nuestra argumentación, resultará siendo esto muy importante para efectos de obtener un resultado óptimo. Motivo por el cual el juez, luego de la audiencia, de manera excepcional, en un máximo de 10 días hábiles posteriores a la audiencia, tendrá que pronunciarse. Es importante, estimados estudiantes, cuando nosotros estemos ante, y justamente este diplomado ha previsto que ustedes tengan la oportunidad de conocer algunos pronunciamientos jurisprudenciales importantes en materia de amparo, será importante considerar el contenido. El artículo 52 del Código Procesal Constitucional ha señalado cuál es el contenido de la sentencia de amparo. Y la sentencia debe contener, en principio, la identificación del demandante. Y acá, por ejemplo, será importante considerar que la identificación del demandante es fundamental y hay que tomar en cuenta que los nombres y apellidos sean los correctos. Por otro lado, tenemos que es necesaria la identificación de la autoridad, funcionario o de la persona que resulta siendo autora de la violación o la amenaza del derecho constitucional. O tal vez de aquella autoridad, funcionario o persona que en este caso es autora de violación o amenaza de un derecho constitucional que resulta siendo renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Y por otro lado tenemos la determinación precisa, y esta parte sí resulta siendo todo un problema, debido a que en la práctica, lamentablemente, a veces por la altísima carga, por ejemplo en Lima, la carga de los juzgados constitucionales es realmente, pues, es sumamente, digamos, preocupante, por decirlo menos. Nos vamos a encontrar con que a veces con precisión, a veces no se determina con precisión. Uy, ¿por qué te lo he metido así? Así viene. Ay, bien mala, ¿cómo va a ser esto? ¿Lo compraste ahí donde la farmacia? ¿En la farmacia? Sí. Resulta siendo la determinación precisa del derecho constitucional vulnerado o amenazado, resulta siendo a veces un aspecto que no termina siendo claro en las sentencias. Entonces, esto es algo que en lo que nosotros debemos detenernos al momento en que contemos con una sentencia de amparo, debido a que a veces no se determina con precisión cuál es el derecho constitucional vulnerado o amenazado. O a veces esa determinación es muy laxa, a veces esa determinación es muy corta, a veces no involucra todos los derechos constitucionales invocados en la demanda, por ejemplo.
O también es indispensable que consideremos cuáles son las consideraciones o leamos o nos detengamos en las consideraciones por las cuales considera el juez o la jueza que no ha sido vulnerado o no ha sido infringido el derecho constitucional. Y en su defecto también, de ser el caso, la determinación de la obligación que se ha incumplido. Por otro lado, también es indispensable considerar la fundamentación, y esa es una parte que en el que también vamos a encontrar diversos problemas, pero la fundamentación que conduce a la decisión adoptada también es una parte importante que debemos revisar. Finalmente, la decisión adoptada, por supuesto, ¿no? Señalando, por supuesto, en su caso, bajo responsabilidad, cuál es el mandato concreto dispuesto, o sea, qué es lo que ordena la judicatura. Esta es una parte también muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos casos también de pronunciamientos en amparos en donde el punto 5 en algunas oportunidades no es claro, no es cristalino, no es prístino, lo cual trae como consecuencia que contemos con sentencias que en realidad terminan siendo inejecutables. ¿Debido a qué? A que no se ha establecido el mandato concreto dispuesto, o sea, ¿qué ordena el juez o la jueza constitucional? ¿Y qué ordena el juez o la jueza constitucional? Es algo que debe ser clarísimo, que debe quedar clarísimo, porque a partir de que exijamos la ejecución de la sentencia, resultará siendo importante que esta parte sea lo más clara posible. Ahora, eso respecto al amparo. Ahora vamos a establecer los aspectos procesales del habeas corpus. Y vamos a establecer por qué el habeas corpus resulta siendo de especial relevancia en cuanto a la protección de los derechos constitucionales. Y cómo así, por ejemplo, el habeas corpus en estos últimos años, por ejemplo, yo cuando estudié Derecho en los años 90, no había un desarrollo de habeas corpus tan importante como el que tenemos en estos momentos. Y vamos a encontrar, por supuesto, que el habeas corpus en estos tiempos tiene un desarrollo especialmente importante y resulta siendo hoy una herramienta fundamental, vital. Para conocer el habeas corpus, es indispensable que nosotros tengamos que retroceder en el tiempo al año 1215. El año 1215, el año que se atribuye a la aceptación de la Carta Magna por parte de Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra fue un rey inglés que sucedió a su hermano Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León se caracterizaba por ser un rey que iba siempre en la parte delantera de su ejército. O sea, era un rey que él, al momento en que se enfrentaba contra las tropas enemigas o contra el grupo enemigo, lo que hacía este rey no era dirigir, en este caso, a su ejército, no lo dirigía desde la parte posterior. Él lo que hacía era colocarse en primera fila y en primera fila enfrentaba al ejército contrario. Y eso, por supuesto, pues infundía infundía especial moral en su ejército, lo cual hacía que este ejército de Ricardo Corazón de León, de este rey, sea quizá uno de los más ganadores, uno de los más eficientes de las épocas antiguas. ¿Y esto debido a qué? A que se trataba pues de un rey que contaba con esta característica
Decían los historiadores, o dicen los historiadores, que Ricardo Corazón de León era un rey lleno de diversas cicatrices, tanto en su rostro como en su cuerpo, y todo esto debido a que justamente era un rey que se enfrentaba directamente con la finalidad de abrir el choque cuerpo a cuerpo, el choque con armas, que era dirigido contra el ejército enemigo. Pero, ¿qué tiene que ver esto, profesor, con el habeas corpus? Y es que al momento en que fallece Ricardo Corazón de León, asume su hermano Juan Sin Tierra, resultaba siendo pues poco menos que un gobernante poco querido, muy poco querido en sus tiempos, debido a que dilapidaba o realizaba gastos de aquello que tanto le costaba a los varones ingleses cumplir como parte del tributo que se presentaba ante el rey. Entonces los varones ingleses, que eran algo así como terratenientes, eran algo así como pequeños reyes en Inglaterra, no se encontraban contentos con el reinado de Juan Sin Tierra, debido a que no solamente realizaba grandes fiestas en su palacio, fiestas que, por cierto, eh, terminaban pues con este sujeto en un estado de ebriedad lamentable. Entonces, los varones ingleses poco a poco establecieron cierta distancia de Ricardo Corazón, de Juan Sin Tierra, lo cual trajo como consecuencia que en el momento de la invasión de los franceses a Inglaterra, estos decidieron no apoyarlo con sus ejércitos, porque cada uno de los varones ingleses, al ser terratenientes, al ser nobles, estos decidieron no apoyar a Juan Sin Tierra, lo cual por supuesto puso a Juan Sin Tierra en una situación que tuvo que negociar con los varones ingleses. Esa negociación con los varones ingleses incluyó a la Carta Magna, cuerpo normativo que reconocía diversos derechos a favor de los varones. ¿Por qué? Porque los varones ingleses vivían lamentablemente en una situación en la cual tenían que pagar tributos cada vez que al rey se le antojaba. Al rey se le antojaba, por ejemplo, que se paguen altísimos tributos, y los varones tenían que incluso entregar la semilla de trigo con la que contaban para poder realizar las faenas de sembrío, con la cual daban de comer a su gente, o sea, al pueblo inglés que dependía de cada uno de estos nobles. Entonces, por supuesto, eso trajo como consecuencia que no apoyaran en su momento a Juan Sin Tierra, y Juan Sin Tierra se viera en la necesidad de negociar. Negociar en el sentido de que era necesario otorgarle diversas garantías a estos varones ingleses. Y parte de esas garantías, por supuesto, fue el habeas corpus, o sea, la garantía de que ellos no podían ser privados de su libertad simplemente porque al rey se le antojaba. Adicionalmente, que porque al rey se le antojaba no podían incrementarse los tributos, o porque al rey se le antojaba no podían ser privados de sus tierras los varones, porque si el rey al momento en que visitaba, o de repente pues los cortesanos, aquellos que trabajaban directamente con el rey o que dependían directamente con el rey, si se les antojaba anexar a los dominios del rey parte de las tierras de los varones ingleses, simplemente el rey lo ordenaba mediante decreto y los varones perdían terrenos que para ellos resultaban siendo importantes porque eran terrenos cultivables. Entonces, aquello afectaba derechos que hoy son considerados fundamentales, el derecho a la propiedad, por ejemplo, el derecho a la libertad individual, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, por ejemplo. Todo eso se incorporó en 1215 a partir de que
luego de que los varones ingleses presionaran a Juan Sin Tierra, en muchas oportunidades, que por cierto eso no fue muy fácil, lograron por supuesto expulsar a los franceses que pretendieron apoderarse de la ínsula de Inglaterra, pero eso trajo como consecuencia que Juan Sin Tierra firmara al final la Carta Magna. Luego dice la historia que en varias oportunidades se negó a ello. Y se negó a ello, ¿por qué? Porque en ese tiempo se entendía que el poder de los reyes venía de Dios. O sea, un criterio que ustedes han tenido la oportunidad de estudiar, que corresponde a la teoría general del derecho, que tiene una visión justnaturalista. Y el justnaturalismo dice que justamente el poder de los gobernantes proviene de la divinidad, o sea, de Dios. Entonces, en varios momentos, Juan Sin Tierra les dijo a los varones ingleses en diversas ceremonias que resultaron siendo, digamos, siendo cortadas o limitadas debido a qué? A que Juan Sin Tierra simplemente no firmaba la Carta Magna. Entonces Juan Sin Tierra decía, yo no tengo por qué someterme firmando estos derechos a favor de ustedes. ¿Por qué? Porque mi poder viene de Dios y ustedes no pueden cuestionar la voluntad de Dios. Motivo por el cual esta presión de los varones ingleses resultó siendo efectiva y finalmente Juan Sin Tierra aceptó. Con el tiempo, el habeas corpus resultó siendo uno de los derechos o, digamos, una de las acciones, uno de los procesos más importantes, no solamente en Inglaterra, sino en el resto del mundo. En nuestro país, yo suelo acudir siempre a lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque digamos que el Tribunal Constitucional, al margen de ser el máximo intérprete de nuestra Constitución, resulta en sus sentencias haciendo una labor docente muy interesante. Y aquí en la sentencia 2663 del 2003, habeas corpus, explica justamente, mencionando también, por supuesto, doctrina al Tribunal Constitucional, menciona en el fundamento 5 qué viene a hacer el habeas corpus. A partir de lo que dice el profesor de la Pontificia Universidad Católica, Luis Alberto Huerta Guerrero, quien señala lo siguiente, fíjense, es una institución cuyo objetivo consiste en proteger la libertad personal. O sea, eso es algo que hemos aprendido nosotros desde los primeros ciclos en la Facultad de Derecho y ahora vamos a ver que en realidad este es un tema mucho más amplio. En estos tiempos se ha convertido en un tema mucho más amplio. ¿Por qué? Porque la libertad personal no solamente debe ser entendida por el hecho de que nuestra libertad puede verse coactada, sino que hay diversos derechos vinculados a la libertad. Vamos a verlo en un momento. Dice Huerta Guerrero, esta libertad individual, independientemente de la denominación que recibe el hecho cuestionado. Por ejemplo, ¿no? Son comunes, es común plantear habeas corpus por detenciones, en general arrestos, prisión, secuestro, desaparición forzada. Nuestra Constitución señala algo muy importante y es que procede contra cualquier autoridad, funcionario o incluso contra cualquier persona. Esto significa que el habeas corpus no necesariamente tiene que plantearse contra una autoridad del Estado, sino que también puede plantearse contra cualquier persona natural o jurídica, debido a que a acciones u omisiones que impliquen amenaza o violación de la libertad personal. Entonces, esta acción de garantía, justamente dice esta sentencia, es básicamente un proceso de resguardo, o sea, un proceso que busca proteger y tutelar, por supuesto, la libertad personal en sentido lato. Esto es lo que viene justamente desde las épocas del Imperio Romano y que
los antiguos denominaron el jus movendi et ambulandi, o que lo que les explicaba justamente hace un momento, los anglosajones, o sea, los posteriormente ingleses, consignaban como power of locomotion. Entonces, lo que se tutela en el habeas corpus es justamente la libertad física, pero la libertad física en toda su amplitud, estimados y estimadas participantes. ¿Esto por qué? Porque la libertad física no se ve afectada nada más cuando una persona es privada de manera arbitraria de su libertad, sino también se produce esto cuando, encontrándose legalmente justificada la medida, es ejecutada con una gravedad, o sea, es ejecutada de un modo mayor a lo que establece la ley o de un modo mayor a lo que establecen los jueces. Entonces, vamos a conocer a partir de esta parte de nuestra exposición a qué se refiere esto del habeas corpus, porque ahí vamos a ver nosotros, vamos a tener ocasión ahora de conocer que hay diversas manifestaciones del habeas corpus que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos, digamos, atender. Y para esto, en estos momentos, yo les estoy mostrando en pantalla la sentencia 5559-2009 PHC/TC Lima, el caso Giovanni Danti Gamarra Puertas. Es una sentencia del año 2010. Sin embargo, es importante, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional aquí desarrolló cuáles son los tipos de habeas corpus. Y justamente aquí esta desarrolla la tipología de los habeas corpus, que es justamente lo que voy a compartir con ustedes. Y es que tenemos, en principio, el habeas corpus reparador. El habeas corpus reparador, a partir de esta sentencia 2663-2003 HC, la que acabamos de justamente mencionar, señala, tenemos lo siguiente, que esta modalidad, o sea, el habeas corpus reparador, representa la modalidad clásica, la modalidad inicial del habeas corpus. O sea, el habeas corpus, cuando fue concebido desde los tiempos de Roma, y para algunos fue concebido desde los tiempos antiguos del derecho anglosajón, se promueve ¿para qué? Para que se reponga la libertad, pues, de una persona que ha sido indebidamente detenida. Por ejemplo, ¿no? Cuando se ha privado de manera arbitraria, ilegal, pues, ¿no? La libertad física como consecuencia, por ejemplo, de una acción policial. O de repente, cuando se ha producido de manera arbitraria o ilegal, digamos, la limitación de la libertad física a través de un mandato judicial, o de repente a partir de una negligencia penitenciaria. ¿Y cuando nos encontramos ante una negligencia penitenciaria? Cuando una persona que ha sido condenada continúa en reclusión, pese a que ya cumplió la pena. Entonces, aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un tema adicional, y es que en algunos casos, por ejemplo, vamos a encontrarnos con que a nivel castrense o a nivel policial hay sanciones disciplinarias que resultan siendo privativas de la libertad y que, por supuesto, terminan siendo aplicadas más allá de lo que establecen los reglamentos, motivo por el cual el habeas corpus reparador resulta siendo aquella modalidad o aquel tipo de habeas corpus central para enfrentar este tipo de abusos, este tipo de agravios, este tipo de vulneraciones, este tipo de violaciones. Tenemos, por otro lado, el habeas corpus restringido.
Y en este habeas corpus restringido fue desarrollado también en este expediente del año 2003, 2663, que señala que se emplea cuando la libertad física o la libertad de locomoción, dice justamente esta sentencia, es objeto de molestias, de obstáculos, de perturbaciones, dice la sentencia, de incomodidades, que en realidad en los hechos configuran una restricción para su cabal ejercicio. O sea, en estos casos no se priva de la libertad al sujeto en el habeas corpus restringido, sino que se limita en menor grado. O sea, mientras que cuando nosotros hablamos de la privación de la libertad, que debe ser atacada mediante el habeas corpus reparador, con el habeas corpus restringido estamos hablando, como el término lo dice, de restricciones, de limitaciones, pero en menor grado. O sea, casos como la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares. Por ejemplo, el habeas corpus restringido justamente nace a partir del caso de las rejas. Ustedes saben muy bien, aquellas personas que conocen, en diversas partes del país, las personas han tenido que unirse, las personas que viven en diversos barrios, urbanizaciones, asentamientos humanos, han tenido que unirse con la finalidad de colocar diversos elementos que impiden el acceso de los delincuentes. Han colocado rejas tanto peatonales como de acceso vehicular, lo cual por supuesto ha generado situaciones perturbatorias y no solamente de las personas que tratan de transitar libremente por estas calles y avenidas, sino también por parte de las personas que viven en esos lugares y que de repente no están de acuerdo con el hecho de que se coloque estas tranqueras o estas rejas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que justamente surge ya de una manera contundente este habeas corpus restringido, debido justamente a esta limitación en menor grado, por ejemplo, de la libertad de tránsito. Por otro lado, también el habeas corpus restringido procura contrarrestar el caso de los seguimientos perturbatorios que a veces realizan algunas autoridades a partir de diversas órdenes que han sido dictadas por aquellos que no cuentan con competencia. ¿Por qué? Porque para que se ordene, por ejemplo, el seguimiento de una persona, es indispensable que la autoridad competente sea la que lo ordene. Y hay ocasiones en que las personas son sometidas a innecesarios reglajes, seguimientos. Y, por ejemplo, se plantea el habeas corpus restringido. También, por supuesto, hay casos de reiteradas e injustificadas citaciones policiales. Allí, por ejemplo, también se limita en menor grado justamente la libertad del sujeto, pero será indispensable acudir al habeas corpus restringido en casos de que no haya justificación a citaciones policiales reiteradas, injustificadas, y que en algunas ocasiones se realizan con el afán de, digamos, causar molestias o, digamos, causar algún malestar o alguna situación especial en personas que resultan sintiéndose afectadas por esto. También, por ejemplo, las retenciones por control migratorio, que a veces se realizan de manera excesiva, o también los casos de vigilancia domiciliaria injustificada o arbitraria. Entonces, el habeas corpus restringido, como ustedes pueden ver en la jurisprudencia que les estoy mostrando, consiste en atender no los supuestos que afectan directamente el derecho a la libertad personal, sino cuando existe una restricción menor de esta libertad física. O sea, el habeas corpus resulta restringido, resulta siendo un instrumento idóneo para
poder tutelar este derecho fundamental, por ejemplo, a la libertad de tránsito. Tenemos también, estimadas participantes, el habeas corpus correctivo. Y tenemos que este habeas corpus correctivo no solo se refiere a la libertad física propiamente dicha, como señala esta jurisprudencia, sino también se refiere a la amenaza, al acto lesivo, pero a la amenaza o acto lesivo de derechos conexos justamente a la libertad física, que son, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad psicológica, el derecho a la salud. ¿Pero de quiénes? De las personas que se encuentran recluidas en establecimientos penales. O también de personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeción. Por ejemplo, el caso de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales. Y que a veces vamos a encontrarnos que algunas de ellas se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento, tanto público como privado en general. Entonces, ante la afectación de diversos derechos fundamentales o de derechos conexos con la libertad personal o ante la lesión de diversos derechos distintos al de la libertad cuya afectación se genera, dice la sentencia, como consecuencia directa de una situación de privación o restricción del derecho a la libertad individual, puedan ser protegidos a través del proceso de habeas corpus, cuya tipología ha denominado la doctrina como habeas corpus correctivo. Entonces, vamos a encontrarnos con estas situaciones de privación o restricción del derecho a la libertad individual a partir justamente de este habeas corpus protegido, correctivo, en el sentido de que su tutela, como bien dice, se refiere a la amenaza o el acto lesivo del derecho a la vida. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que son sometidas, por ejemplo, al hecho de cuando son internadas, de repente por situaciones de excesivo consumo de licor, o personas que están, digamos, sometidos también al excesivo consumo de drogas, lo cual, por supuesto, trae como consecuencia que los familiares los terminen internando en lugares que en lugar de recuperarlos, terminan afectando, por ejemplo, su integridad física. En lugar de recuperarlos, afecta su integridad psicológica. En lugar de recuperarlos, afecta su derecho a la salud. O incluso también puede esto presentarse en los casos de establecimientos penales en donde la vida de las personas muchas veces se encuentra en juego. Entonces, también esto se puede producir, por supuesto, en los lugares en donde, tanto en Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, también fueran sometidos estos integrantes de las fuerzas del orden ante situaciones que comprometen no solamente su derecho a la libertad física propiamente dicha, sino el derecho a la vida, integridad física, psicológica y derecho a la salud también. Por otro lado, tenemos el habeas corpus preventivo. Y el habeas corpus preventivo señala que es indispensable darnos cuenta que el habeas corpus no solamente procede contra hecho u omisión de cualquier autoridad, sino que también ante la amenaza de que se pueda producir esta vulneración. Entonces, como el término lo dice, el habeas corpus preventivo justamente se plantea cuando se plantea cuando es necesario adelantarse al acto violatorio de la libertad individual o de derechos conexos. ¿Por qué? Porque se procede necesariamente ante una amenaza. O sea, cuando esté amenazada
nuestra libertad, podemos acudir al habeas corpus preventivo. También tenemos el habeas corpus traslativo. ¿Qué señala el habeas corpus traslativo? Que es empleado para denunciar mora en el proceso judicial, por ejemplo, o cuando hay graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva. O sea, cuando, por ejemplo, se mantenga indebidamente la privación de libertad de una persona o resulte demorándose la determinación judicial que va a resolver la situación personal de un detenido. O sea que el habeas corpus traslativo va a ser importante al interior de un proceso judicial. Imagínense ustedes, hubo en el caso del general Walter Chacón, y hace muchos años atrás, se encontraba sin sentencia luego de 8 años. Y hubo otro general que, siguiendo la misma línea, no contaba con sentencia luego de 9 años de proceso. Ante eso, por ejemplo, estamos hablando de un caso gravísimo que afecta, por supuesto, el debido proceso. Afecta también la tutela judicial efectiva y sobre todo, por ejemplo, el plazo razonable. También el Tribunal Constitucional en esta sentencia ha previsto el habeas corpus instructivo, o sea, una modalidad de habeas corpus o un tipo de habeas corpus que ha sido previsto cuando no es posible ubicar el paradero de una persona que ha sido detenida. O sea, una persona que ha sido, por ejemplo, detenida supuestamente por la policía, pero que en realidad no resulta siendo esta persona ubicada realmente como corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe a dónde ha sido llevada. Entonces aquí, por supuesto, lo que se procura es desterrar las prácticas de ocultamiento, como dice la 2663/2003, o indeterminación de los lugares de desaparición. También tenemos el habeas corpus innovativo, y que resulta siendo esto de la innovación muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que el habeas corpus procede cuando, pese a que cesó, o sea, a que se acabó la amenaza o violación de la libertad personal, se solicita al juez. ¿Para qué? Para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. Porque es posible que haya cesado la amenaza, es posible que haya cesado la violación de la libertad personal, pero tememos que esas situaciones se repitan. Entonces, es posible que se plantee el habeas corpus innovativo con la finalidad de evitar, con la finalidad de que el juez ordene que, pese a haber cesado la amenaza o violación de la libertad personal, esas situaciones no se repitan en el futuro. Y por otro lado, tenemos el habeas corpus conexo, o sea, el habeas corpus que se utiliza cuando se presentan situaciones que no están previstas en los tipos anteriores. Por ejemplo, no tenemos la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido cuando una persona es citada o detenida. Allí, por ejemplo, lo que se está poniendo, por supuesto, en riesgo es la libertad individual, claro está. Pero ¿cuál es el derecho que se vulnera? El derecho a ser asistido por el abogado defensor de nuestra libre elección. Y esto, por supuesto, resulta siendo amparable a través de un habeas corpus conexo. O el caso, por ejemplo, de ser obligado a prestar juramento, o el caso, por ejemplo, de ser compelido a declarar o a reconocer culpabilidad contra uno mismo o contra él o la cónyuge. O sea, a través del habeas corpus conexo, como dice la misma sentencia que ustedes tienen al frente, no se refiere a la privación o restricción en sí de la libertad física, o no se refiere a la privación o restricción del derecho a la locomoción, o sea, de libre tránsito, sino que hay allí un vínculo. Y ese vínculo permite, por supuesto, que hay diversos derechos que han sido previstos en el artículo 3 de la Constitución. Estos se encuentran, por supuesto, resguardados a partir de los diversos tratados internacionales
que ha suscrito nuestro país. Ustedes saben muy bien y van a tener oportunidad de conocer que, por ejemplo, cuando el Estado peruano se caracteriza, por ejemplo, el Estado peruano se caracteriza por suscribir todos los tratados de derechos humanos que le son presentados. Esto quiere decir que el estudio del derecho moderno, el estudio del derecho contemporáneo de estos últimos años, no solamente se sujeta a lo que dice nuestra normativa interna, como por ejemplo el Código Procesal Constitucional, la Constitución Política del Perú. Ya la pirámide de Kelsen, digamos que no es suficiente para poder entender los alcances del derecho peruano, sino que es indispensable que echemos una mirada también a lo que señala la normativa internacional. Entonces, cada vez que nosotros planteamos, por ejemplo, un amparo, cada vez que planteamos un habeas corpus, lo que hacemos también es acudir a lo que dice la normativa internacional. Motivo por el cual culmino esta presentación invitándolos no solamente a conocer lo que dice la normativa interna, Constitución, Código Procesal Constitucional, pronunciamientos del Tribunal Constitucional, sino también lo que señala, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que señala, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por supuesto también los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia, por si acaso, no solamente involucra a los países a los cuales la Corte Interamericana les ha ordenado realizar o ejecutar diversas acciones, sino también involucran a todos los países, vinculan a todos los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Motivo por el cual el estudio, el análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para su aplicación en nuestro sistema interno resulta siendo de especial importancia. Hasta aquí, estimadas participantes, nuestra sesión prevista para hoy. Ya más adelante van a tocar seguramente otros temas que resultan siendo muy importantes en este diplomado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional que organiza Yuslao, Estudio Jurídico, en coordinación con el Colegio de Abogados del Callao. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas noches.